Hoy me toca hablar sobre mitos de la literatura cuántica. He considerado que era imprescindible hablar de esto antes de expresarlo de otra manera. Durante los 8 años, casi 10, de investigación, he ido recolectando muchas preguntas, muchas cosas, lo cual me permite hoy hablar cuáles son los prejuicios que hay con la literatura cuántica. Lógicamente voy a hablar de una manera corta, porque si no, no vamos a llegar. Dice el escritor español, que luego vamos a ver, la estética cuántica tendrá que enfrentarse a las burlas y descalificaciones. Tendrá que soportar la censura de individuos que ni siquiera se hayan acercado a conocer sus respuestas. Será satanizada por quienes han medrado de la inane situación literaria anterior. Será silenciada por quienes en el camino de la renovación la ven como un obstáculo para el mantenimiento de sus prejuicios. O sea, todo lo que expresa este escritor lo he vivido yo. Silenciamiento, censura, sonrisas socarronas y hasta agresiones físicas, lo cual es inconcebible. Pero bueno, todo dejamos para el universo. Yo quería, dentro de las distintas acepciones de lo que es un mito, aquí les digo que yo voy a tomar como un relato oral que da respuesta a cuestiones que resultan inexplicables. Como no se entiende con la literatura cuántica, entonces ¿qué hago? Expreso algo que no es cierto. Y después, con el tiempo que se no es cierto, se va haciendo fuerte y queda como un mandato o un decreto a cumplir. Mito 1. Fíjense, la literatura cuántica es un invento del Tere Maldonado. Ojalá el padre de la literatura cuántica, que justamente ese autor que leí, que es Gregorio Morales, fallecido en el 2015. Tiene muchísimos libros, entre ellos está El cadáver de Balzac, que es un ensayo escrito en el año 1998, donde está toda la teoría de la literatura cuántica. En general de la estética cuántica, porque él se reúne con una serie de escritores, de pintores, de arquitectos, de músicos, y consideran que el paradigma vigente ya estaba perimido y había que cambiarlo conforme a los avances de la nueva física. Entonces une sus raíces en el siglo XX, pero no en sus modas y en sus mitos. Se abisma en mecanismos más complejos, los reconstruye, los vuelve a crear. Primero, era uno de los mitos, pero me pareció muy sencillo, que la gente dice, eso que la literatura cuántica es algo reciente, es algo nuevo. Y es mentira. En la literatura cuántica, que está abrazada con
la física cuántica, han pasado mucho más. Miren que la nueva física aparece en el 1900, estamos en el 2024, entonces no es actual. Luego aparece la teoría de la relatividad de Einstein en el 1905 y recién la teoría aparece en 1927. Por lo tanto, no es invento mío y no es nada reciente. Tienen una data de 124 años. Pero no corresponde decir que es algo nuevo. Mito 2, ese es el con el cual hemos luchado siempre. La literatura no debe mezclarse con la ciencia. El arte y la ciencia representados en esto no es así como están divorciados y peleándose, y cada uno con su propio peso. Es así. Ciencia y arte están unidos, se complementan, se recrean, y dice, lo que tenemos que saber que son dos maneras de interpretar y expresar lo que nos rodea, porque tanto el artista como el científico pueden interesar el mundo que nos rodea y sus características. Si bien son dos disciplinas separadas, no son el agua y el aceite, que nunca se juntan. Tanto es así que ha llegado a considerarse que si yo mezclo lo científico con lo artístico, en este caso lo literario, se conspiraba contra la producción del arte. Era un dogma, un decreto, un mandato social a cumplir. Era así o sí, no se mezclan y punto. Pero sí estaba mezclado. Y nosotros podemos ver los orígenes. Remontémonos a Aristóteles, a Leonardo da Vinci, que sí habían hecho obras de carácter científico y tenían obras de carácter literario. Y estaban juntos y convivían lo más bien y se complementaban. Bueno, se ha llegado ahí hasta la sonrisa socarrona y la exclusión de quienes han internalizado la necesidad de un cambio. Muchas veces yo lo he sufrido a la exclusión. Consideran que la literatura cuántica es una pérdida de tiempo, es un invento mío. Es algo difícil y que no me entiende. Entonces, ustedes no han donado la literatura cuántica, hace esto. No se les invita, no se la escucha. Pero por eso consideraba necesario que hablemos de los mitos antes que de la teoría. Arte y ciencia tienen, por supuesto, lenguajes, métodos y maneras de expresar distintos. El propósito de la ciencia es producir conocimiento. Un conocimiento que pueda experimentarse, volverse a hacer y volverse a validar. En cambio, el arte es producir una emoción estética. Se va a manejar con los sentimientos y las emociones. Bueno, ya he visto, entonces el arte va a explorar las interpretaciones subjetivas, las emociones y las experiencias sensoriales. Pero aquí está lo bueno. No son el yin y el yang separados, sino formando un todo.
con una zona común donde cada uno puede complementar al otro y van caminando armonizados. Por eso yo les digo en algunos de mis libros, son el arte y la ciencia los eternos enamorados. Ambos parten del asombro que el hombre experimentó ante el fenómeno natural. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nuestro estar en el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Fenómenos naturales. Entonces, tanto la ciencia como el arte se ocupan de esos fenómenos naturales. Eso es lo común. Valoran la observación de los entornos para poder sacar esas conclusiones. Lógicamente, que los métodos de la observación de la ciencia no son los mismos que el arte. En el arte, más bien, la observación tiene un tinte más subjetivo, pero lo mismo es observación, conforme a cada característica. Y ambos, esto es lo más importante, que propugnan introducir cambios en esa estructura vieja, en ese paradigma que ya no sirve más, donde estaba el positivismo, donde estaban los 10.000 realismos, el realismo mágico, el realismo es el realismo aquel. Eso ya no va, porque el exceso de datos no es lo que caracteriza al mundo de hoy. Todos ustedes saben que de este mundo se duda. Y no es como el programa que dice una vez, la realidad es una sola, está equivocado. Después les voy a explicar por qué. Disculpen que los saludo, lo veo que gracias a todos por estar. Y vayamos dentro de las cosas que la gente me contó. Una chica me dijo, bueno, yo voy a hacer literatura cuántica y voy a hablar de los planetas. ¿Qué pasa? Hasta hace, pongámosle, la mitad del siglo pasado, se utilizaba únicamente lo que decía la física newtoniana, lo que obligaba a pensar en la física newtoniana. En cambio ahora tengo un panorama más abierto y me doy cuenta que había problemas de la física vieja no resueltos. O sea, era todo para los macro, era para los planetas, para lo medible. Pero ¿qué pasa? El mundo está compuesto por cosas chiquitas, casi invisibles. Entonces eso va a cambiar. Por eso puse aquí esa física no soluciona problemas de sistemas microscópicos. O de evolución aparecen otras teorías que deben ser comprendidas. Y llegamos a esta nueva física, terror de mucho y terror que no tiene por qué ser. Porque si uno explica, bueno, lógicamente a mí me resulta fácil, porque soy profesora de matemáticas y he enseñado 32 años justo la materia que se llama mecánica teórica. Aquí hay varios alumnos míos y ahí estudiamos las teorías de la física vieja, de la clásica y de la nueva, juntada con la literatura. Entonces he creído que es necesario socializar más esta literatura. Vuelva. La física cuántica estudia los fenómenos desde el punto de vista de la totalidad de las posibilidades.
contempla aquello que no se ve y explica fenómenos de lo no visible, de lo no medible, y dentro de lo no medible hasta están los cielos. Lógicamente, estaba a producir una nueva visión del universo, una nueva concepción del tiempo, del espacio, una nueva forma de literatura, de filosofía, para comprender ese nuestro estar en el mundo. Entonces, esta física es una física que no determina, que no manda, que no constriñe, sino que abre el panorama para que uno pueda crear, leer, investigar, crear y volver a expresar lo que estaba antes. Entonces no hay nada en absoluto, porque si Norma se pone a investigar de una manera, no es la misma que va a investigar Brenda, ni es la misma que va a investigar Susana. Ambas van a reelaborar lo que existe y de acuerdo a su sesgo académico, a su forma de sentir, pues presentarán algo nuevo. Ante todo, en esa física todo está interrelacionado. Entonces, si ustedes están acá, no es casual, es porque alguna vez estuvieron en contacto con estas teorías. Ustedes no se han dado cuenta, pero el universo lo están manteniendo entrelazado. ¿Entienden? Bueno, ¿por qué se llama cuántica? Justamente se cambia el concepto de la energía. Antes se conservaba la energía en la misma cantidad, se pasaba, por ejemplo, la energía eléctrica de un calefactor, la sacaría con energía calórica, pero en la misma cantidad. Ahí variaba nada más que la forma. Aquí se considera que la energía se transmite en pequeñas porciones que se llaman quantum. Y por eso se le da el nombre de física cuántica. Bueno, la posición teórica de las partículas está dada por una función probabilística. Si yo quiero medir la velocidad de algo, es probable que la llegada a cierto lugar sea así, es probable tal cosa. Es decir, no es certeza, es una posibilidad. Y aquí es importante, en la antigua física únicamente se manejaba con la partícula, con la materia, pero aquí aparece algo muy importante, que es todo lo que existe es onda y partícula. Hasta la luz es onda y partícula. Nosotros somos onda y partícula. ¿Por qué digo que somos onda? Porque vibramos conforme a determinados hechos, a determinados conocimientos, a determinados estados de ánimo. Y es importante el principio de la incertidumbre que aparece ahí en York en 1927. No he querido expresarlo en forma científica, porque aquí lo que me interesa es entender coloquialmente qué es. Eso supone entonces este principio de incertidumbre o indeterminación, que no podemos determinar con exactitud el comportamiento de todos y cada uno de los elementos que nos rodean. Siempre cuento
y creo que no he encontrado ejemplos más válidos. Una vez me invitaron a presentar un libro y después, como buena investigadora, empecé a preguntar a todos los chicos que habían sentido ante una representación teatral del libro que se presenta. Un chico me dijo maravilloso, fantástico. Le pregunto a otro, me dice, horrible. ¿Y por qué es horrible? Le pregunto. Y porque a mí la profesora me obligaba a venir para aprobarme la materia. Y yo estoy descontento, no estoy a gusto y no me gusta nada. Hasta es el asunto. ¿Cómo vemos los hechos que nos aparecen? Conforme nuestro estado de ánimo, a nuestras características académicas, a un montón de cosas. Entonces el resultado es distinto para cada uno. Ella ve una cosa, ella otra. Entonces, que Johnny Viale está equivocado. No es una sola la realidad. Y lo anterior que tiene que ver todo esto que hablaba de la física cuántica, les pregunto, que tiene que ver con los planetas, que era el mito, que decía que si yo abordo el tema planetario ya estoy en literatura cuántica. Nada, totalmente falso. Y aquí es dirigido a un presente y a otra chica que no sé si era Bilbo, que justamente me preguntó, no sé si está en chat, que metafísica es lo mismo que física cuántica. Ay, no, perdón. Bueno, si bien es cierto, la metafísica y la física cuántica se ocupan del estudio erudito del mundo circundante, hay que tener en cuenta esto. La metafísica desde el punto de vista de la filosofía y la física cuántica desde el punto de vista de la ciencia. Entonces no son iguales. Incluso hay gente que llega a decir que la metafísica es algo esotérico. No pensemos con luz, ¿no? Más bien, cada uno expresa de distinta manera algo que no es, que puede ser y no puede ser, algo que vendría a ocurrir si ocurre. Entonces es un estudio filosófico de la noción de existencia, de los conceptos del espacio, del tiempo, del libre albedrío y de lo que es el individuo. La metafísica aparece en el tiempo de Aristóteles, que escribe un conjunto de rollos que luego de esos rollos que él escribe otra cosa, y la gente, para diferenciar, le pone metafísica, o sea que lo que venía después de lo anterior, de la física, en realidad era un estudio, era filosofía. Bueno, y hemos dicho que la física cuántica es el estudio de los cuantos, esas pequeñas unidades que componen la energía del individuo, y nace en el 1900. Entonces, fíjense, en metafísica, incluso antes de Aristóteles, y la física cuántica en el 1900. Eso no son iguales. Mito 5. La poesía cuántica es lo mismo que poesía arqueespacial. Aquí en Santiago del Estero, el 31 de agosto del 69, cuando Neil Armstrong llega a la Luna,
aparece toda una hoja con poemas autotitulados cósmicos o espaciales. Está la obra de Vladimiro Coronel Lugones, Carlos Arcalle, Alfonso Nasís, Felipe Rojas, Chicago. Pero Alfonso Nasís aclara después de un tiempo lo siguiente, y dice: espacial en poesía no es nada más que un tema. Bien, un elemento nuevo para el cambio de la lírica y de la épica. Lírica como estremecimiento y asombro, épica como un triunfo cantando a la realidad y a la imaginación de lo que adviene en el mundo. Él que había que, incluso yo tengo entendido que su libro El poeta de la calle aérea es presentado como dentro de una poesía espacial. Bueno, él dice es un tema y está con toda la razón. Claro, es más bien un tema oportuno. ¿Por qué? Porque es la primera vez que llega el hombre a la luna, entonces, ¿qué más? Hagamos sobre ese tema. Pero no va a perdurar. Para mí, es otra cosa. Sigue Alfonso Nasif. Concretamente, la tierra es pequeña para la poesía. No nos alejamos de la realidad terrestre, tampoco dejamos de confiar en la humanidad. Creemos en ella, pero creemos más en el mundo del futuro. Concluyendo, para mí, la poesía espacial es solo un intento de unir el arte y la ciencia. Y aquí en Santiago del Estero aparece un señor, un escritor, Oscar Juárez, quien en un poema de 1943 ya habla de la necesidad de unir arte y ciencia. Entonces, poesía espacial, podríamos decir que es el concluir que arte y ciencia eran eternos y enamorados y que tenían que seguir abrazando. Gracias a este escritor, Oscar Juárez, en Santiago del Estero. Mito 6. Esto es lo que más me repite. La literatura cuántica es muy, muy difícil y no voy a entender, no voy a poner. Qué lástima. Es como ponerse una pared, construirse una pared y no poder caminar. ¿Qué pasa? Aquí casi todos usamos los términos de la física cuántica, el famoso aquí y ahora. ¿Quién de ustedes no maneja esa expresión y sabe lo que significa? ¿Sí? El aquí y ahora es concepto de la física cuántica y lógicamente de la literatura, donde el tiempo pasado ya fue y el futuro no lo conozco. Entonces, ¿qué me interesa? El aquí y ahora. ¿Quién me ha enseñado eso? Nadie. ¿Lo utiliza? Sí. Entonces, ¿cómo es que es difícil la física cuántica? Yo creo que no sabemos rotular todo lo que hacemos dentro de eso. En vez de la lógica binaria del A o no A, o sea, del blanco o negro, ya aceptamos que algo puede ser negro y blanco a la vez, o sea, gris. Y se ve mucho en los escritores actuales, practican mucho el A y el no A. Y los románticos, con el amor a la física vieja, se decía que algo era de una forma o de lo contrario.
que nunca se juntaban, que eran los opuestos, enemigos. En cambio ahora vemos muchísimas cosas y decimos coloquialmente que algo es a la vez A y no A. Te amo y no te amo. Te amo por una cierta cosa, pero hoy no te amo, pero lo mismo, no te amo por estas cosas. ¿Qué ha pasado? Ah, son las crisis. Y eso es física cuántica. Y es el nuevo concepto del mundo que aparece con la física cuántica. Y en esa literatura es que todo fluye. Y no usan ese término ustedes siempre. Todos decimos, deja que fluya. Si bien es cierto, no lo pueden definir en forma categórica, sí lo están vivenciando, la práctica lo entienden. Tal vez le falte el lenguaje, el lenguaje científico, pero el concepto está. Hay otros me han dicho la literatura y ciencia ficción. La literatura cuántica es distinto de la ciencia ficción, porque en la ciencia ficción tenemos hechos imaginarios. En cambio, en la física cuántica puedo usar los hechos imaginarios, pero tengo un fin. El fin no es solo poner algo que no existe, algo que mi mente ha proyectado, sino aquí tiene que aparecer los valores de la fe, de la esperanza, un cambio de valores humanos, tender hacia la bondad, a la felicidad, al entendimiento, a no enjuiciar al otro ni a no adjetivar. Entonces, la literatura cuántica es algo chiquitito que se queda ahí en eso que no hay que construye. Mientras que para la literatura cuántica tiene mucho valor más esa narrativa. La narrativa tiene que tener, y la poesía tiene que tener otros fines. Por eso decimos que tiene un tinte humanístico, la física cuántica. Bueno, lógicamente, no basta con insertar palabras científicas. Por eso decir física cuántica es mucho más que hablar solo de física cuántica. Aquí hay que manejar la psicología de Jung, el pensamiento borroso de Barcosco, el pensamiento complejo de Edgar Morin y sobre todo aumentar el aspecto que hemos visto antes, que es la espiritualidad. La gente se equivoca cuando dice que si voy a unir literatura con física cuántica se va a perder la literatura. Se va a enriquecer porque va a tener un aspecto espiritual para la creación y sostenimiento de valores que sean para la mejora de la humanidad y para una vida armónica. La nueva estética parte del hecho de que la realidad no solo se agota en las apariencias, el mundo continúa más allá de donde estamos y donde ahora habíamos creído, y lo hace en forma no familiar, vulnerando los conceptos de espacio, de tiempo y de causalidad. Entonces, ya dije, ustedes aquí no están de forma casual. Hay un ángulo que a ustedes les está uniendo y que les está posicionando en este lugar. Esa estética cuántica en donde el arte va
va a absorber a la literatura, ya hemos dicho todo eso, tiene una mayor espiritualidad. Lógicamente, como voy con el tiempo, no sé, 35 minutos. ¿cuánto? 35 Bueno, minutos. aquí vamos a quebrar un poco la energía y voy a decir que aquí se me mancó la computadora. Así que ya no está tan bien como lo anterior, no lo pude, bueno, y había que... ¿Qué cosas se aumentan con la presencia de la psicología del Jung? Aquí habría que ver cuáles son los arquetipos de Jung, que no los voy a expresar porque no vienen al caso, y voy más bien a hablar de nuestras mil identidades. Hoy la Tere es bonita, mañana es malvada, pasado depresiva, después anda bailando, y son las distintas identidades que nos surcan y que tienen que estar presentes en el escritor y en el que escribe. No caernos siempre en el... Porque yo he escuchado, antes iba mucho a los encuentros, ahora por razones obvias no puedo, porque estoy llegando a mis 80 años y con solo ojo y una sola pierna. Pero he escuchado mucho, siempre ando con la libretita y anoto. ¿Cómo puede ser que la fulanita que antes hablaba de amor ahora esté depresiva? Que no tiene derecho, no tiene distintos estados de ánimo, no tiene distintas identidades. ¿Por qué voy a permanecer en un solo tema, en una sola forma? Antes se escribía con rima, ahora mirá la voz a la Tere Maldonado que usa palitos en vez de puntos de interrogación. Si supieran que yo pongo los palitos en mi escritura porque tengo un solo ojo y no asumo el punto, el coma, los dos puntos, para mí visualmente no existe. Entonces, ¿qué hice? Lo amé a Juan Gelman y pum. Esas son las múltiples identidades. Pero es un lío. Además de eso, no lo tengo escrito. Está el concepto muy importante que yo les pido a ustedes que si tienen, que googleen. El nuevo novio de ustedes tiene que ser el Google, porque no tenemos tiempo para leer tanto, pero sí hay ensayos académicos que son respaldados por las universidades que valen la pena leerlos. Si ustedes se van a poner a leer todo lo de Jung, si esto no entiendo, bueno, a no ser que se me explique. Hay un tema que es el más importante y que lástima aquí no lo he podido poner, que es el de la individuación. Todos vivimos un proceso de vida donde conforme a que nos adentramos en nuestras sombras, en nuestros abismos, no sé si sombras, mejor, salimos al exterior, vamos saliendo al exterior de distintas maneras. Vamos, y lógicamente sí sabemos diferenciar qué es lo que eso propio, es distinto del inconsciente colectivo que nos obliga a pensar tal cosa. Entonces, yo salgo con lo que sé,
con lo que he descubierto, Ya. con esa parte mía que va a colaborar para la armonía, para el mejoramiento de la humanidad. Es importante y les pido por favor que lean el punto más importante, que es la individuación. Es un camino duro, un camino que solo uno lo puede hacer y que a nadie se le debe permitir que corte ese camino propio de construcción. Bueno, en alguna parte dije que en esta nueva literatura iba a entrar el pensamiento borroso de Barcos. Y dije cómo lo voy a presentar. Miren esto. ¿Qué es para ustedes este cuadro? ¿Qué representa? Ya es la hora, me parece. Bueno, con esto terminamos. ¿Qué representa? Distintas cosas. Entonces, nuestros escritos deben tener esa pintura de un algo que se sugiere, que el otro puede tomar de distintas maneras. No obliguemos al público y al lector a pensar como uno. El realismo mágico es de otra época, de otro mundo. Ahora estamos en una apertura y cada uno piensa como puede y como quiere. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Han venido los que tenían que venir. Muchos estaban invitados, muchos han prometido, pero bueno, así es la vida.